Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de un cómic que, sobre todo para los que crecimos en los años 90, supuso toda una revolución. Marcó un hito en la industria del cómic estadounidense y también a nivel mundial. Se trata de la saga de 5 números, Tormento, creada por el dibujante y guionista canadiense Todd McFarlane en una colección, Spider-Man, que acababa de nacer también en ese momento y que fue creada esta cabecera explícitamente para este dibujante. Y como ya digo, pues esta es una saga de 5 números que marcó un antes y un después por diferentes factores que vamos a pasar a ver ahora. Así que vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de todo es comentar un poquito y hacer un pequeño repaso sobre quién es Todd McFarlane. Todd McFarlane nació en Canadá, en la ciudad de Calgary, en el año 1961, y sus primeros pasos en la industria del cómic de primer nivel, digamos, es en DC, en la colección Infinity Inc., donde coincidió con el guionista Roy Thomas, y una colección en la que tuvo sus problemas con el entintador Tony de Zúñiga, ya que este era un entintador que hacía suyos todos los trabajos en los que colaboraba. Digamos que sus tintas enmascaraban los lápices del dibujante original, y esto fue algo que decepcionaba bastante a Todd McFarlane. Sí que se pudo ver en esta colección un poco lo que sería posteriormente la composición de páginas más imaginativas o menos habituales para lo que se veía en aquella época. Y bueno, pues tras 2 años en esta colección es donde pasa a dibujar la serie de 3 números de DC de Batman Año 2, y posteriormente ya pasa a Marvel para dibujar la colección del Increíble Hulk. El primer número que hizo fue este número 330, en el que ya podemos ver un poco un dibujo más cercano al Todd McFarlane que conocimos posteriormente, con un dibujo muy detallado, algunas veces algo barroco, con unos gestos faciales bastante característicos. Y aquí pues colaboraba con otro gran guionista como es Peter David, con el que creó una de las mejores etapas del Increíble Hulk. Bueno, pues como decimos, empieza en este número 330. Unos pocos números después tenemos un número muy famoso con una portada ya mítica. Algo que también destaca de Todd McFarlane es la gran cantidad de portadas para el recuerdo que nos ha dado. Es este número 340, un crossover de la caída de los mutantes, en el que el Increíble Hulk pelea contra Lobezno. Esta portada, pues como ya digo, es una de las más reconocidas y más míticas de toda la historia de los cómics. Y ya vemos a Todd McFarlane entintándose a sí mismo, así que aquí no tiene la cortapisa de otros entintadores, y puede verse su trabajo tal y como él pensaba. Aquí vemos, y su andadura en el Increíble Hulk acaba en el número 345 con otra portada mítica de Hulk abriéndose paso entre las letras del título de la colección. Con un estilo de dibujo y unas caras, como digo, que pueden chirriar bastante. Pero bueno, era un dibujo que aunque luego posteriormente se haya criticado bastante, incluso en
en la misma época también se le criticaba, aunque por leyendo cartas del correo de los lectores de aquella época, yo creo que por lo general su estilo gustaba más que disgustaba. A mí por lo menos me maravillaba, yo creo que a la mayoría de la gente era algo que no había visto y que llamaba mucho la atención y que tenía muchísimo, muchísimo éxito. Ya digo, siempre buscaba ángulos, composiciones, movimientos de los personajes muy, muy dinámicos. Siempre llenaba las viñetas con muchas líneas y muchas cosas que le daban un gran dinamismo a los dibujos. Y bueno, pues tras esta etapa en el Increíble Hulk, durante ella, creo que antes de acabar esta etapa, ya es donde pasa a la colección de Amazing Spider-Man. Que en aquella época, antes de que llegara Todd McFarlane, pues había destacado por tener unos dibujantes de corte bastante clásico, y su llegada pues supuso todo un boom y todo un despertar de esta colección. Os enseño este número en concreto, aunque no es el primero que dibuja, porque fue el número con el que yo conocía a Todd McFarlane de pequeño. Yo creo que tendría 11 años más o menos, y vamos, lo que vi me volvió loco, la verdad. O sea, esta portada con esa lucha entre el Duende Verde y el Duende, con Spider-Man en un segundo plano, parece increíble. Esta imagen de Harry Osborn. Ya digo, este tipo de composición, estas viñetas exageradas, el uso de las sombras. Todo tenía un cierto toque como oscuro, siniestro, un estilo de dibujo que a mí siempre me recordó un poco al de Arthur Adams, salvando las diferencias. También una Mary Jane, creo una Mary Jane muy, muy característica. Quizás eran personajes muy sexualizados, pero bueno, sí que eran muy, muy expresivos. Vemos otra vez, como ya digo, ese uso de las sombras, estas posturas, estas poses muy características de Todd McFarlane, estas telarañas espagueti que creó él y que a posteriori han sido las que el resto de dibujantes que llegaron después han mantenido. Bueno, como ya digo, pues Todd McFarlane llega a Amazing Spider-Man en el número 298, donde ya se estaba preparando un cambio en el rumbo del personaje para el número 300, que es este, con otra portada que todo el mundo recuerda, uno de los números más vendidos. Y el cambio que se planteaba era que Spider-Man recuperara su antiguo uniforme azul y rojo y dejar atrás el negro. Para ello se introdujo un personaje, uno de los que luego han sido uno de los mejores y mayores antihéroes de la colección de Spider-Man y del mundo del cómic en general, como es Veneno. Vemos esta clásica splash page de Mary Jane aterrorizada ante algo que ha visto. Que es un personaje vestido totalmente de negro con el uniforme de Spider-Man, pero no era Spider-Man, no era Peter Parker, sino Veneno. Un personaje al que Todd McFarlane le dio un aspecto único. Aquí vemos esa aparición con esa sonrisa tan siniestra que luego posteriormente pues se fue exagerando con colmillos más afilados y babeantes. O sea, esta mítica portada.
Y bueno, pues como ya digo, esta etapa en Amazing Spider-Man le subió a los altares de la industria del cómic. Se creó todo un fenómeno fan como no se había visto hacía muchísimo tiempo. Atrajo una gran cantidad de lectores nuevos que estaban interesados no ya tanto en el personaje y en el cómic, sino en el propio dibujante. Había toda una legión de fans de Todd McFarlane. Aquí le vemos recuperando su uniforme clásico. La portada del número 301 sería una versión de esta del número 300, pero ya con Spider-Man con su uniforme tradicional. Y bueno, pues esta etapa de Amazing Spider-Man acaba en el número 328, perdón. Y ya durante los meses anteriores, Todd McFarlane había mostrado su malestar, su descontento por tener que dibujar las historias que otros creaban. Al fin, Todd McFarlane pues era una persona bastante, no diré controladora, pero que sí que quería tener el control total de su obra y él siempre dijo que una vez que llegaba a dominar un aspecto de su profesión, quería pasar al siguiente nivel. Cuando ya se vio cómodo con el personaje de Spider-Man, él pues manifestó que el siguiente paso que quería dar era realizar sus propios guiones. Por eso le dijo a Jim Salicrup, que era el editor de la colección de Spider-Man en aquella época, que quería apartarse de la colección de Amazing Spider-Man y ser su propio guionista en otra colección. Le daba igual que fuera la menos vendida, pero quería que le dieran algo con lo que poder trabajar de manera total. Claro, el editor y Marvel no querían perder a la gallina de los huevos de oro, no querían que su dibujante estrella, su buque insignia, se dedicara a una colección minoritaria y a la vez perder el éxito de su colección estrella, que junto con la Patrulla X era Spider-Man. Por lo tanto, tomaron la decisión de ofrecerle a Todd McFarlane su propia colección de Spider-Man, que sería la cuarta después de Amazing, Spectacular y Web of Spider-Man. En este caso, pues sería Spider-Man a secas. Y en esta colección, que nació en el año 1990, pues de los números 1 al 5 tenemos esta saga, Tormento, que es, diríamos, una especie de continuación espiritual de la última cacería de Kraven, la grandísima saga creada por Jean-Marc Matthys y dibujada por Mike Zeck. Pero la verdad, y haciendo honor a la verdad, es que Todd McFarlane quizás sí que era un grandísimo dibujante, como también lo era Mike Zeck, pero por desgracia Todd McFarlane no era Jean-Marc Matthys ni mucho menos. Y pues en esta colección tenemos a un Todd McFarlane, como ya digo, pues absolutamente desatado, con unas composiciones de página geniales. Aquí ya sí que tuvo, al ser su propio guionista, sí que y poder tener su propia colección, sí que le dio a las historias de Spider-Man un tono más sombrío, más macabro, tratando temas que no se solían tratar en la colección principal. Pero así como el dibujo destacaba sobre todo, no lo hacía el guión. Tiene una gran cantidad de cuadros de texto que no aportan absolutamente nada. Por ejemplo, su nombre Spider-Man, sus poderes extraordinarios, su telaraña útil, una gran cantidad de cuadros de texto que no aportaban absolutamente nada. Pues se podía comprobar que el guión no era lo suyo, no era el punto fuerte de Todd McFarlane.
Así que digamos que haciendo una comparación con el otro gran dibujante canadiense de la época, con John Byrne, que sí que consiguió guionizar la colección de Fantastic Four con gran éxito, pues Todd McFarlane no pudo tener el mismo éxito. Y bueno, pero sí, que no tuviera ese éxito de crítica por su labor como guionista, sí que tuvo un gran éxito entre los lectores, y eso le llevó, junto con otros dibujantes, poco después, a tomar la decisión de salir de Marvel y crear su propio sello editorial, Image. A Todd McFarlane se le unieron Jim Lee, Eric Larsen, Wes Portacio, Jim Valentino, Rob Liefeld, Silvestri, y fue en este sello de Image donde Todd McFarlane creó el que fue el que ha sido su gran personaje, por el que más se le reconoce y del que vive a día de hoy, como es Spawn. Y bueno, pues ya vamos a pasar a lo que quería hablar, de lo que quería hablar en sí en este vídeo, que es al número 1 de esta colección de Spider-Man. Y el porqué de esto es porque este número pues supuso un poco el inicio o el boom de la especulación en el mundo del cómic, un mal que todavía a día de hoy pues sigue entre nosotros, y que para mí por lo menos supuso un declive en el mundo del cómic del que yo creo que ya no nos hemos recuperado. O sea, los años 90 en este sentido fueron nefastos para la industria del cómic y para nosotros los lectores. Este número no fue el primero, pero sí fue uno en los que se desató el tema de las variantes, de las diferentes portadas, una idea hecha para que la gente comprara varias veces el mismo cómic, con la vana ilusión de tener unos cómics que supuestamente le iban a reportar al comprador en el futuro una gran cantidad de dinero, la oportunidad de hacerse millonarios, digamos, algo que ni mucho menos sucedió, porque un cómic puedes hacerle todas las variantes que quieras, que si se editan 5 millones de ese número, pues habrá 5 millones de personas que lo tengan, por lo tanto será bastante complicado que poder sacar un rédito de eso, porque ni mucho menos es un producto exclusivo. Y bueno, como ya digo, pues este tema de las portadas variantes no se originó con este Spider-Man, sino que fue con El Hombre de Acero de John Byrne. Este primer número, esta es la portada del número, digamos, original, y esta es la variante, la Special Collector's Edition, esa mítica portada de Clark Kent abriéndose la camisa y enseñando la S de Superman. Y bueno, pues esta fue una de las primeras veces que se hizo una portada variante. Pero bueno, en el caso de este número 1 la locura fue total, ya es que no fueron 2, sino 8 las diferentes variantes que se crearon. Teníamos la Green Edition de tiendas especializadas, la Green Edition de kioscos en bolsa, la Green Edition de telarañas púrpuras, la Silver Edition, la Gold Edition, la Silver en bolsa sin precio, la Platinum Edition y la Gold Edition vendida en supermercados Walmarts. Vamos, una auténtica locura. Yo tengo pues este número, que es, diríamos, la Green Edition en bolsa de plástico. Y a ver, pues está muy bien, yo lo conseguí bastante barato, como ya digo. Este cómic lo podéis conseguir a través de varios sitios por un precio súper barato. En aquella época se llegaron a pagar 30, 40, 50 dólares por uno de estos números. La fiebre por conseguirlos era
era total, o sea, era un despropósito. Y bueno, pues como ya digo, tengo esta versión guardada en su bolsa de plástico, quizás en el año 3000 o 4000 pueda llegar a valer algo, por el momento no, y tengo esta Silver Edition, que es la que os voy a enseñar ya que esta sí que lo tengo sin bolsa. Y bueno, pues como ya digo, pues este cómic fue un auténtico éxito. Vendió 2,5 millones de ejemplares. Los aficionados compraban docenas de copias con la esperanza de algún día poder capitalizar esta inversión. Bueno, pues este cómic salió a la venta el 21 de junio de 1990 y se dice que una de las mayores tiendas de la época en California, la Golden Apple Comics, pues vendió 3000 copias durante las primeras 36 horas de su publicación. Fue una auténtica borrada estos 2,5 millones de copias vendidas. Pero bueno, pero tan solo un año después fue superado por el número 1 de X-Force del grandísimo Rob Liefeld, y poco después por el número 1 del X-Men de Jim Lee, que vendió, pues no sé si fueron 8 millones de copias, o sea, una auténtica burrada. Pero bueno, pues como ya digo, el que abrió el fuego fue este número 1 de Spider-Man. Y bueno, pues en este cómic tiene una carta de Todd McFarlane diciendo, contando, explicando el porqué de abandonar Amazing Spider-Man y dedicarse a esta colección. Como ya digo, pues como he dicho antes, pues él manifestaba que quería ser el propio autor completo de sus historias. El editor de Marvel también comentaba que él ya llevaba tiempo pensando en que la calidad de las páginas de Amazing Spider-Man no conseguían reflejar el trabajo de Todd McFarlane, y por eso quería crear una colección en la que pudieran seguirse unos estándares de calidad mayores, en las que se plasmara el dibujo de Todd McFarlane de una manera más adecuada. Y bueno, pues como ya digo, es un cómic que no pasará a la historia por su calidad, así que tiene un dibujo que a mí me sigue pareciendo tan espectacular y tan fresco como el primer día, pero cuyo guión es, digamos, que deja bastante que desear. Y bueno, como ya digo, pues este cómic ha dejado sus secuelas que a día de hoy, 30 años después, pues siguen coleando. Esta enfermedad de las portadas variantes, pues nos sigue acompañando. En la mayoría de casos son totalmente prescindibles y es, digamos, un sacacuartos. Y bueno, pues ha hecho que los especuladores pues se hayan extendido por todo el coleccionismo de cómics, de cromos, de prácticamente cualquier tipo de hobby. Por eso se han convertido tantas aficiones, incluida la del cómic, en un hobby casi para ricos. O sea, hoy en día pues sí tenemos el ya tan hablado problema del precio del papel, que ha encarecido un montón el precio de los tebeos. Pero bueno, el problema también subyacente de la especulación, pues es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, pero que sigue estando ahí y que fue algo que surgió con este Spider-Man número 1. Así que nada, esto ha sido todo por este vídeo. Muchas gracias por verlo y Arácnidos, saludos.